Una meningitis es una infección e inflamación del espacio subaracnoideo, la aracnoides y la pia madre, que se puede extender también a la dura madre y al encéfalo posteriormente. Mientras solo son las meninges, se llamará meningitis. La etiología es variable, cambia de acuerdo a la edad y a la condición física del paciente y a otros factores de los que platicaremos en un ratito. Una forma frecuente de infección es precisamente la meningitis bacteriana, o purulenta, como le llaman así en Estados Unidos, en donde pues, sí, el proceso inflamatorio infeccioso compromete las meninges, ocasionando gran material de exudado, gran secreción de material purulento, y además también cómo se extiende y puede comprometer los pequeños capilares, ocasionando un proceso de vasculitis. Viral meningitis is an infection occurring mostly in children under age 5. It happens when certain viruses invade the meninges, which are the tissues that cover and protect the brain and spinal cord. The meninges are arranged in 3 layers. The layer that actually touches the brain and spinal cord is called the pia mater. The spiderweb-like middle layer is called the arachnoid mater. The outermost and toughest layer is called the dura mater. Cerebrospinal fluid, which also protects the brain and spinal cord, flows between the meninges and over the surface of the brain. The most common cause of viral meningitis is a type of virus called enterovirus. Bueno, que habla de virus, vamos a ir viendo así estos videos, pues evidentemente el proceso que ven ustedes ahí, inflamatorio de las meninges, vasculitis, etcétera, líquidos o líquidos, es lo mismo, es igual en la meningitis bacteriana que en la meningitis viral. La causa es lo que cambia, lo que lo ocasiona, pero el proceso es el mismo proceso y tiene que ver precisamente con esa infección, cómo va avanzando. Ya mencionamos la vía hematógena como la más común o la más frecuente. Desde el punto de vista bacteriano también pues va cambiando. Casi siempre el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis o la Streptococcus pneumoniae, pues son los que han estado jugando más frecuentemente en cuanto al papel de bacterias infecciosas a nivel del sistema nervioso. De acuerdo a la época del año y al tiempo como va pasando, pues ha cambiado, porque van habiendo diferentes, son los mismos, nada más cambia un poco el porcentaje o la frecuencia. Sin duda, el uso y abuso de antibióticos ha cambiado también. Ahora vemos menos procesos bacterianos y a lo mejor vemos un poquito de más procesos virales. Hace algunos años, uno tenía datos, por ejemplo, de los neonatos, en los niños, en los adultos o en las personas mayores, y una predominancia de los gérmenes. Esto relativamente ahora no es tan frecuente, porque ya podemos encontrarnos cualquiera de los procesos bacterianos en cualquiera de las diferentes etapas o edades. Lo mismo, por ejemplo, que puede cambiar un poco porque, fíjense, el traumatismo craneoencefálico, Streptococcus pneumoniae, bacilos negativos, ahí abren muchas puertas, y el Haemophilus influenza. Así, los tratamientos neuroquirúrgicos, las derivaciones de líquidos raquídeos, las punciones lumbares. Pacientes con trasplante renal que se encuentran en cierto grado de inmunosupresión, igual que los pacientes con HIV, por ejemplo, pues abren esa infección. En niños, en los recién nacidos, los riesgos de infección tienen que ver, por ejemplo, con complicaciones de trabajo de parto y resolución del mismo, bajo peso al nacer, infección materna perinatal, ruptura prematura de membranas, etcétera. Algunas otras situaciones que, pues desgraciadamente, favorecen un inadecuado estado inmunológico de los pacientes. Mismo que sucedería en los adultos, por ejemplo, con alcoholismo, cirrosis, factores inmunológicos, defectos de complemento de anticuerpos con inmunidad celular, por ejemplo, pacientes que tienen o que toman medicamentos para tratamientos autoinmunes, esplenectomía, leucopenia, etc. Bien,
Ya habíamos hablado de las vías de infección, más o menos, y de cómo puede llegarme, ya sea por vía hematógena, pero también directamente por vía respiratoria, nasofaringe, cavidad nasal, cavidad oral, la septicemia, que puede ser también una llegada múltiple de bacterias o de virus incluso al sistema nervioso. La endocarditis bacteriana, mediante el envío de trombos sépticos, evidentemente en la circulación cerebral, ya sea por carotidas o por arterias vertebrables, pero vamos a tener un síndrome infeccioso, un síndrome, por ejemplo, síndrome febril. Vamos a tener un paciente con ataque del estado general, con datos probablemente de un proceso infeccioso a otro nivel. A lo mejor tenía neumonía, a lo mejor tenía una otitis severa, etcétera. Y eso va a ser lo que nos va a dar una característica importante que veremos en la siguiente imagen, ya el cuadro clínico completo. Vamos a pedir el estudio de cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo mediante la punción lumbar, que va a ser el más importante de los estudios. Laboratorios, cultivos, biometría hemática, tomografía de cráneo y resonancia magnética, en algunos casos para ver los detalles, principalmente la tomografía para descartar hidrocefalia y podamos hacer la punción lumbar. Eso casi va de la mano. El cuadro clínico del síndrome febril, además de cefalea, náusea, vómito y fotofobia. Y obviamente en la exploración vamos a encontrar signos meningios, como lo veremos en la siguiente imagen también. Pero a veces el paciente ya puede tener aletardamientos con letargia, alteraciones de la conciencia, crisis epilépticas, lesiones purpúricas o petequiales. Tiene crisis, espasmos infantiles, una epilepsia, es un niño con meningoencefalitis y que efectivamente, causa epilepsia en un porcentaje alto. Esto que ven ahí son las lesiones que vemos que meningococo específicamente también es un dato diagnóstico en niños y que eso significa ese tipo de bacteria a nivel del sistema nervioso. Ya habíamos visto, evidentemente, que los un dato de meningitis. La punción lumbar, en la cual lo vamos a obtener, primero medir la presión de apertura, vamos a evaluar el aspecto del líquido cefalorraquídeo, el examen citoquímico, el cultivo, las tinciones específicas para poder identificar el tipo de bacteria. El aspecto normal del líquido debe ser agua de roca, totalmente transparente, y aquí vean, es purulento, o ahí, como vemos, ese líquido turbio que se presenta. Lo normal es agua de roca y el líquido turbio, un poquito xantocrómico, que es amarillento, por la elevación de las proteínas. Vamos a encontrar predominantemente en la meningitis bacteriana un incremento de los leucocitos, principalmente neutrófilos, y también la glucosa disminuida y las proteínas muy aumentadas, mucho más aumentadas que en la causa viral. En el virus también hay un incremento de leucocitos, aunque no tanto. Y vamos a tener macrófagos y la glucosa a veces está normal. Como vemos ahí, la presión de apertura de 5 a 15 centímetros de agua va a estar aumentada la presión cuando tenemos nosotros una meningitis bacteriana y no tanto cuando es meningitis viral. Las células, esto es el dato más importante.
Las células en líquido cefalorraquídeo son de 0 a 5. Y eso es normal. Cuando tenemos aumento en las células, hablamos de un líquido inflamatorio. Sí, es raro decir que el líquido está inflamado, pero un líquido que tiene más, más células, pues es un líquido inflamatorio. Pero mucho más, de 100 a 2000 las bacterianas y de 50 a 100 las virales. No va a haber gérmenes en la encefalitis o meningitis viral, mientras que en la bacteriana, pues si van los cultivos, me van a demostrar gérmenes gran positivos, gran negativos o bacilo resistentes, con el caso de la tuberculosis. La glucosa va a estar disminuida en la bacteriana y a veces normal en la viral. Y las proteínas generalmente muy aumentadas en la bacteriana. Los cultivos, pues ya se pueden identificar los diferentes tipos de bacterias, en el caso de bacterias, como el estreptococo, como la Neisseria, etc. Bien, la tomografía y la resonancia magnética básicamente se utilizan para descartar compromiso cerebral. Ahí en la tomografía de su izquierda vemos claramente la presencia de un reforzamiento en las meninges, mientras que en el lado derecho, en la resonancia, lo que vemos ya, además del proceso inflamatorio meningio, ya es algo evidente, el proceso infeccioso que se extiende al cerebro, en donde ya hablaremos de una encefalitis, y cuando ya son los dos, una meningoencefalitis. Las medidas generales y el tratamiento sintomático es importante. Algunas veces medidas antiedema, como la utilización de diuréticos. Los esteroides, pues están así como en controversia, algunas veces los usamos, pero sabemos que también van a provocar inmunosupresión. El antibiótico óptimo debe tener un efecto bactericida en líquido cefalorraquídeo, y eso vamos a elegirlo de acuerdo, obviamente, a los cultivos. Sin embargo, hay algo que se llama tratamiento empírico, que es cuando no tengo todavía el diagnóstico. Imagínense, se usaba la penicilina y el cloranfenicol. Y ya en la actualidad se utilizan, con la llegada de nuevos antibióticos, aminoglucósidos y todos esos, ahora ceftriaxona o cefotaxima. En este momento, si ustedes se fueran al internado y están en el servicio social también, y les llega un paciente con una infección, pues primero hay que pensar que hay que hacer una tomografía para ver que el paciente no tenga hidrocefalia hipertensiva o no tenga un absceso que contraindique la punción lumbar. Después hacer la punción lumbar y esperar los resultados. Pero mientras todo ese tiempo pasa, el paciente va a seguir con una infección a menos que pongamos nosotros un antibiótico en forma empírica. Y lo que se utiliza en la actualidad generalmente es la ceftriaxona o la cefotaxima. Ya prácticamente no usamos ni penicilina ni ampicilina, pero sí a lo mejor la vancomicina. Los infectólogos tienen en la actualidad tratamientos mucho más nuevos y sofisticados y con mucho más efectividad que antes. Recuerden, nosotros como médicos generales inicialmente una buena ceftriaxona intravenoso, 1 o 2 gramos cada 8 o 12 horas, es un buen inicio en este caso de procesos bacterianos. There is no treatment for most viruses that cause meningitis, though most people recover on their own within 2 weeks. Bien, ahorita les paso a ustedes unas imágenes muy viejitas, pero para que vean, sí existe el tratamiento empírico y las recomendaciones, bueno, son las que cambian. Ya ahora seguramente hay artículos y publicaciones nuevas en donde destacan antibióticos más nuevos y eso hay que actualizarlo día a día porque esto, es evidente, van cambiando de acuerdo al tiempo. También en la actualidad, pues, se utilizan antibióticos mucho más efectivos para los diferentes tipos de germen que se tiene, habiendo también exámenes de laboratorio diferentes. No olvidar, sea cual sea el caso, que el tiempo de duración del tratamiento es fundamental. Muchas veces en el segundo o tercer día del tratamiento
antibióticos ya mejoró. Como ciencia o incluso crisis